Muy buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos de nuevo desde la ciudad de Guadalajara, transmitiendo su programa favorito, Conversaciones sobre Terapia Sistémica, y como en otras ocasiones, para hablar acerca de una obra de terapia sistémica, se encuentra el doctor Mauricio Leija. ¿Cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues contento de que estamos cerrando ya un ciclo porque se acaba el año, un año muy difícil para todos, y estamos ya por terminar este libro porque hoy vamos a platicar del penúltimo capítulo. De hecho, el último capítulo que vamos a revisar el siguiente miércoles, que es la última transmisión del 2020, pues ya es el capítulo de conclusiones. Y terminamos. Y estamos platicando antes de entrar al en vivo de la posibilidad de empezar el 2021 revisando los fundamentos de la terapia familiar de Lynn Hoffman. Que te comentaba yo que este es el primer libro que yo estudié cuando llevé terapia familiar en la especialidad de psiquiatría infantil. Porque cabe señalar que cuando hice psiquiatría no llevé una materia, sí llevaba psicoterapia, pero nunca llevé terapia familiar. Eso lo llevé hasta que hice psiquiatría infantil. Y este fue el primer libro que llevamos, que en su momento me pareció muy complejo, no lo entendí, y ya después fui apreciando la importancia de este libro y me empezó a gustar, y creo que es uno de mis libros favoritos de terapia familiar. Entonces, pues está esta propuesta. Es un libro de teoría, es un libro de historia, pero habíamos comentado la posibilidad de alternarlos con obras más prácticas, de técnicas, para mantener un equilibrio, ¿no?, entre la teoría y la técnica de la terapia familiar. Muy bien. Sí, yo diría que es una buena opción por tres razones. Una, porque es un libro básico. Dos, es un libro que nos recuerda la historia de la terapia familiar. Y número tres, es un libro cargado de sentido del humor, porque yo pienso que Lynn Hoffman escribió este libro con mucho humor. Bueno, en realidad yo creo que el sentido del humor es muy común entre los terapeutas sistémicos. No conozco un terapeuta sistémico que sea muy serio, muy solemne, como a lo mejor Nosotros nada más. ¿Cómo? Nosotros. Bueno, fíjate que yo soy muy serio en la consulta. Si me dicen en los videos, soy más relajado, pero si alguien viene a consulta conmigo, me lo han dicho, soy muy, muy, muy serio. Pero pues ni modo, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Bueno, ya nos llegó un comentario de Jazz Guerra. Sí, me encantaría que estudiáramos este libro. Mil gracias por compartir sus conocimientos. Pues ya tenemos la un voto, ya hay bueno, 3 votos. No, pues yo creo que ya Manuel, si este libro te gusta a ti y me gusta a mí, pues ya queda. De hecho, esta portada ya es vieja. Este libro yo lo compré en el 2008. Ya tiene otra portada. Al menos hablo de las ediciones del Fondo de Cultura Económica, que creo que son las que se distribuyen en Latinoamérica y no sé si en España. Obviamente es un libro traducido del inglés. No sé si hay otras editoriales que también lo editen, pero esta portada ya es vieja. Entonces, si lo compran, si lo adquieren, ya va a ser una portada diferente. Muy bien. Pues bueno, no te diga más. La propuesta es iniciar en enero, ¿verdad, Mauricio? Sí, el 6 de enero. 6 de enero comenzamos con Lynn Hoffman. Exacto. Muy bien. Bueno, pues como ves si entramos de lleno a este penúltimo capítulo de Steve DeChazer, que se llama El cambio no solo es posible, es inevitable. Muy bien, pues mira, me parece desde un muy buen título. Ya habíamos hablado de que los títulos son muy buenos. Ajá. Bueno, de hecho tú los has mejorado, ¿eh? ¿Eh? ¿A ti se te ocurren títulos mejores todavía? No, pero yo creo que es inmejorable. Me parece un buen título.
Bueno, muy Este, filosófico porque es cierto, Heráclito decía que todo cambia, nadie se baña dos veces en el mismo río. Entonces, sí, aunque Haley decía que el terapeuta sistémico tenía que tener un entrenamiento muy enfocado en los procesos de cambio, pero lo cierto es que, pues como dice Steve Chaser, el cambio de tomos es inevitable, no lo podrías frenar. Si algo es sí. seguro, va a haber algún cambio en el sistema. Y hay algo también de idea budista, ¿no? De esa filosofía budista, de que la estabilidad es una ilusión Ajá. y lo que vemos es un cambio permanente de las cosas, ¿no? Ajá, sí. Y fíjate que no nada más a mí me remite a la filosofía de Heráclito, sino que en general a la mitología griega, que eso se me hace muy interesante, y ya lo hemos comentado cuando habla de las profecías autocumplidoras y la técnica de la bola de cristal, de cómo toman este fenómeno para poderlo manipular en un proceso de psicoterapia. En realidad el concepto de profecía autocumplidora lo toma para la psicoterapia, cambiando los desenlaces, que a mí me parece muy interesante porque eso nos lleva a los relatos de la mitología griega, que quizá el más representativo, porque lo popularizó Sigmund Freud, es el de Edipo Rey, cuando Layo va al oráculo de Delfos y entonces ahí le revelan que su hijo lo va a matar y se va a casar con la mamá. Y finalmente él tratando de que eso no suceda, pero ya creyéndolo, o ya muy metido en su mente, pues finalmente va acomodando el escenario para que suceda lo que, lo que tanto temió. Entonces, por un lado está eso, que eso Freud nunca lo vio, porque también si queremos hacer interpretaciones que nos ayuden a entender la psicoterapia de la tragedia de Edipo Rey, pues también podemos tomar eso del oráculo de Delfos, que era una profecía autocumplidora, pero que podemos manipular en las sesiones de psicoterapia. De hecho, en el oráculo de Delfos, pues había una mujer conocida como la pitonisa que se encargaba de transmitirle a los que acudieran, fueran reyes o ciudadanos, pues cuál iba a ser su destino. Y, y mágicamente se cumplía y uno decía, bueno, ¿cómo le hacían o cómo se las arreglaban para poder leer el futuro? Bueno, ahora sabemos que lo que tú crees influye en el ambiente y eso genera su cumplimiento. Entonces, si tú logras tener este poder de la pitonisa y cambias el oráculo, entonces va a haber otro desenlace, va a haber otra historia. Entonces me parece un gran avance de Steve D. Chaser el poder tomar este concepto que se veía también como destino para la psicoterapia y poderlo modificar. Que algo también muy interesante es que también dentro del mundo griego también tenemos lo opuesto, que tú recordarás la historia de Pigmalión y Galatea, que es este escultor que finalmente se enamora de su escultura eh, y los dioses le conceden que se vuelva realidad. Entonces él esculpe a una mujer porque no encuentra una de carne y hueso que cumpla con sus expectativas, la va esculpiendo, es de mentiritas y se vuelve realidad. Y este mito de Pigmalión y Galatea, pues yo encuentro un paralelismo muy fuerte con la película que salió a fines de los 80 de Me enamoré de un maniquí. Es prácticamente la historia ochentera del mito Sí, de Pigmalión y Galatea, ¿no? Y a nivel de psicología, y eso tú lo sabes, esto se ha estudiado. De hecho, hay una obra de Rosenthal y Jacobson que se llama Pigmalión en el salón de clases. Muy interesante. Todo esto es viene el de efecto, la griega. es el efecto Rosenthal, ¿no? Exacto, sí, muy Sí, interesante. el estudio estuvo muy interesante para los que
recuerdan ese estudio. De lo que se trata era de un grupo de estudiantes en una escuela. Los formaron en grupos y a los maestros les decían que tenían al mejor grupo, ¿no? A un maestro le decían que tenían al mejor grupo con los alumnos más sobresalientes, y a otros les decían que tenían al peor grupo o con alumnos por debajo del promedio. Entonces los maestros actuaban de acuerdo a la expectativa que tenían lo que les habían dicho al principio, ¿no? Que en realidad no correspondía a los puntajes o a los perfiles de los alumnos. Y al final, la conducta que tenían los maestros hacia los alumnos terminaba por influir en su conducta, ¿no? Exacto, que de hecho en mi canal de YouTube debe haber un video, tendrá como unos 4 años, que se lo fui a dar a un colegio y que se llama La locura en las instituciones educativas, donde dedico una parte para hablar de este efecto Pigmalión o efecto Rosenthal. Muy interesante, porque todo esto sienta las bases para lo que propone Steve DeShazer en la psicoterapia, que de hecho en otras escuelas de psicoterapia también, sin saberlo, intuitivamente toman pizquitas de esto. Por ejemplo, dentro de la psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers, él le da mucha importancia a esto que él llamaba la aceptación incondicional positiva. O sea, ya de entrada, la visión del terapeuta de su paciente ya era una profecía autocumplidora de que le iba a ir bien. Ya de entrada, ya había ese elemento, aceptación incondicional positiva. No podías tú como terapeuta permitirte decir, no, a este le va a ir súper mal, ¿no? Va a fracasar el proceso terapéutico, no, es un caso imposible. No, el terapeuta no se permite tener esos pensamientos. Entonces, de entrada, creo que otras escuelas de psicoterapia aseguran en buena medida su éxito gracias a esa mirada positiva en el paciente, pero Steve DeShazer hace que eso el paciente realmente lo utilice a su favor y que escriba otra historia. Sí, definitivamente. Entonces, en síntesis, de lo que estamos hablando hasta ahora es de las bases de esta técnica que le han llamado la técnica de tarea de la primera sesión. Es una tarea de fórmula de la que trata este capítulo. Y bueno, sintetizando o resumiendo, tenemos las bases de esta técnica al efecto Rosenthal o el efecto Pigmalión, la profecía autocumplidora o la profecía de autocumplimiento de la que ya nos hablaba el grupo MRI, y ideas de la filosofía y de la mitología griega, ¿no? Idea budista del cambio y esta idea que está presente en muchos relatos de la mitología griega, ¿no? Exacto. Muy bien, pero entonces vamos a ver de qué se trata esta técnica. Vamos a describirla y seguimos comentando acerca de ella. De lo que se trata es de dejar una tarea en la primera sesión, como bien lo indica el nombre, y la tarea consiste en que le pedimos a los consultantes que de hoy hasta la próxima vez que nos veamos, observen lo que ocurre en su vida, en su matrimonio, en su familia, que quieren que continúe ocurriendo. Es decir, es una tarea que invita a los consultantes a que pongan atención a lo que después se llamó como excepciones a la regla, es decir, todo aquello que es diferente a la queja que presenta el consultante.
Fíjate que yo ya he agarrado como costumbre, aún en una consulta de psiquiatría tradicional, vamos a llamarle así, siempre ante cualquier síntoma, cualquier queja, siempre explorar ya de rutina las excepciones. Y de entrada, el interrogatorio se vuelve muy interesante y a veces las mismas respuestas que dan los usuarios a ellos mismos les sorprenden porque se dan cuenta que el problema no era tan grave o no había siempre esta pérdida de control, ¿no? Porque algo que dice Steve de Chaser es que los clientes van con la idea de que ellos son víctimas del destino, como en el mundo griego, ya te leyeron el oráculo, pues ya te amolaste, ¿no? Ya te va a pasar lo malo porque así quedó. Realmente describe esta pauta generalizada de los usuarios de servicios de salud mental que llegan como víctimas del destino. Y cuando tú en un interrogatorio de rutina simplemente preguntas las excepciones, ya empiezas a cuestionar que no siempre se cumple la regla de que eso sucede. Y entonces empiezas un poco ya a abonar el terreno para que haya más facilidad para ir observando esas excepciones y otras. Sí, 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 definitivamente. Mira, y aquí menciona Steve de Chaser que esta tarea se ajusta a la visión de mundo de muchos consultantes, de la mayoría de los consultantes, que describen su queja en términos, como bien lo mencionas, en términos de algo que les pasa o de algo que les ocurre, es decir, los síntomas que presentan en la queja o Ajá. el contenido manifiesto de la queja está hecha en esos términos. Si algo me está pasando, no algo estoy haciendo yo que me lleva a un problema, sino algo me está pasando, entonces la tarea se ajusta a esa visión, pero nada más cambia eh, la atención hacia lo que él menciona como síntomas positivos. Es decir, qué cosas están pasando o te están pasando que van al contrario de la queja que me estás presentando, ¿no? O de lo que me estás presentando como queja. Sí. Y entonces no preguntas al consultante qué has estado haciendo que ayuda a que las cosas estén mejor, porque es una tarea que chocaría con la visión de mundo del consultante, sino más bien que le preguntas qué cosas están ocurriendo. Y entonces tiene una mayor probabilidad de ajustarse y de que le haga sentido al consultante y que pueda poner atención a esas excepciones y que en la segunda sesión te pueda describir todo lo que observó. Bueno, fíjate que algo muy interesante es que en realidad en este libro hablan muchos casos de parejas. Es decir, en buena medida es un libro de terapia de pareja. Y algo interesante son dos cosas. Una, los ejemplos que da son ejemplos que son muy cortos, de 3 sesiones, 4 sesiones. Prácticamente son 3 sesiones y una de seguimiento para enterarse de que iban muy bien, que fue más bien como llamada o a distancia. Y también algo que es congruente con todo lo que ha planteado Steve de Chaser en la obra, nunca se metieron con lupa a analizar los conflictos de la pareja. No, no se metieron mucho, no invirtieron varias sesiones para conocer, sino que, El problema. ajá, sí, no invirtieron mucho tiempo a conocer el problema y fueron exitosos en procesos muy cortos, cuando posiblemente esa misma pareja en manos de otro terapeuta hubiera llevado mucho tiempo y a lo mejor el resultado no hubiera sido tan exitoso. Pero entonces es muy interesante cómo esta técnica pues ayuda a cortar muchísimo un proceso de terapia, incluyendo terapia de pareja, que para muchos terapeutas la terapia de pareja es la más difícil, la más complicada, la que algunos incluso cobrarían más caro,
a diferencia de la terapia familiar o la terapia individual. Definitivamente, sí. Hay algo que desafía este modelo, que es la tradición de esa división muy marcada entre la evaluación o la etapa de evaluación en un proceso clínico y la etapa de intervención, ¿no? Ujú. Prácticamente lo que nos dice de Shakespeare es que es tan difícil poder identificar qué de lo que tú haces como terapeuta es evaluación e intervención, que ya desde la primera sesión, al saber este dato, lo puedes utilizar a favor. Es decir, ya desde la primera sesión puedes estar haciendo intervenciones significativas y que te pueden llevar a construir de manera muy, muy rápida una solución. Sí, entonces creo que un psicoterapeuta sistémico con esas herramientas y confiando en las propuestas de Steve DeShazer, ya no tendría por qué sentirse como tan inseguro en el trabajo con las parejas, que a veces puede como que generar cierta incertidumbre, ¿no? Por el nivel de conflictos que pueden tener. Y que finalmente en los ejemplos también menciona el caso de una pareja que se divorció y el proceso fue para ayudarles a tomar la decisión de la separación, que eso también, pues es parte de una terapia de pareja, ¿no? No, la terapia de pareja no es para forzar las partes a continuar juntas, sino eh, apoyar para que se dé una separación si es que eso también viene a generar un escenario que sea más positivo o que permite el desarrollo de cada una de las partes. Sí, sí, toda terapia de pareja eh, corre el riesgo de tener ese desenlace, ¿no? De una separación en buenos términos. Sí, y que aparte también algo que me gusta es que aterriza mucho a los usuarios, los aterriza mucho porque llegan con ideas muy, muy vagas del proceso y de una manera muy rápida saben para dónde van, empiezan a hacer las tareas, empiezan a hablar de cambios. Muy Y entonces bien. me parece muy valioso para el quehacer del psicoterapeuta. Sí, 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 efectivamente. Yo quiero mencionar dos cosas. La primera es que, bueno, como todos los capítulos, es un capítulo que está construido en equipo. Mencionan por lo menos a dos coautores de este capítulo, que son dos profesores de la Universidad de Wisconsin, que es el fallecido Nunali, bueno, no sé cómo se pronuncia su apellido, Nunali, Elam Nunali, y Alex Molnar. Nunali ya falleció, creo que Molnar todavía sigue trabajando en la Universidad de Colorado, pero creo que Steve Chase se toma muy en serio el que este es un trabajo de equipo y este modelo se ha construido con base a un equipo muy sólido. De hecho, en, el, en el prólogo del libro, relata que las sesiones de equipo las hacían en una cerveza, en un lugar en donde tomaban cerveza, Ah, sí. tomando en cuenta que Milwaukee es una población muy cervecera. Entonces ellos se reunían a hacer sus supervisiones, sus juntas y tomaban cervezas. Entonces, a mí me gustó mucho esa parte. Y bueno, número dos, que es un capítulo donde se presenta un estudio, una investigación, que a mí me parece que es una investigación que puede ser replicable por otros terapeutas centrados en soluciones y
que puede ser también muy útil para ir evidenciando la efectividad de este modelo, ¿no? A ver, pues platícanos de esa investigación, Emanuel. Pues mira, lo que estuvieron investigando es la efectividad de esta intervención, la intervención de la tarea de la primera sesión, que es una tarea de fórmula, como ya le hemos mencionado, que la verdad es que la podríamos clasificar como una llave maestra, también formaría parte de una llave maestra. Y entonces lo que hicieron fue identificar la efectividad de esta técnica en un determinado número de casos. Entonces hicieron la evaluación de la efectividad y presentaron los resultados. El método era el siguiente: a todas las sesiones que tenían, en la primera sesión aplicaban esta tarea, la que acabamos de mencionar. De hoy hasta la próxima vez que nos veamos, observa lo que ocurre en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, que quieres que continúe ocurriendo. Indistintamente de la problemática, indistintamente de lo que se presentara de queja, terminaban con esta intervención, con esta tarea. A la segunda sesión preguntaban sobre los avances o sobre los cambios que habían notado. Y a partir de la segunda sesión y de lo que mencionaban los consultantes, que podrían mencionar que habían mejorado, que habían permanecido igual o que habían empeorado, hacían una siguiente intervención. Para los que habían mejorado, hacían una intervención de prevención de recaída. Uh-huh. Para los que estaban igual, terminaban y decían, y los felicitaban y decían, bueno, algo has estado haciendo bien que no te has ido para atrás, es decir, que has mantenido los cambios. Entonces a ellos les daban la tarea de observar qué era lo que estaban haciendo bien. Y para los casos de empeoramiento, les preguntaban si ya habían tocado fondo o si les hacía falta empeorar más para empezar después ya a subir a la superficie. Uh-huh. A ellos les recomendaban hacer algo diferente. Uh-huh. Entonces, con todos estos métodos, empezaron a hacer la estadística y bueno, comprobaron que había una efectividad en esta técnica. Es decir, que la mayoría de los casos a los que se intervino con esta tarea de primera sesión comentaron cambios en una segunda sesión. De manera que esta tarea de primera sesión vendría a ser como una especie de prescripción invariable, como bautizó el grupo de Milán a esta tarea de salirse de casa y no avisar a nadie, ¿no? Y generar una crisis, porque invariablemente daba resultados, generaba movimiento en el sistema, daba información y permitía que el terapeuta pudiera dar un siguiente paso, aún en casos difíciles, casos que ya habían pasado por manos de otros terapeutas o que estaban estancados. Entonces, efectivamente, como lo dices, viene a ser como otra llave maestra. Sí, Otra sí. variable que puede ser una herramienta muy poderosa en manos de cualquier terapeuta. Y fácil de aplicar. Sí, claro, sí. Fácil de aplicar, que pone la intervención algo muy valioso, que es el recurso propio del consultante. Entonces creo que hay muchas razones para utilizar esta técnica. Sí. Muchas razones de peso. Sí, claro. Sí. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo, Emanuel. ¿Algo más que quieras comentar de este capítulo?
No, creo que este capítulo me gusta mucho porque eh, nos recuerda la efectividad del modelo y por otro lado también cada que lo comparto con los alumnos es también una invitación para que puedan replicar el estudio, para que puedan hacer investigación de esa manera. Sí, claro, es un reto interesante. Incluso con parejas, ¿no? No olvidarse de las parejas, porque creo que también los terapeutas que se niegan a entrarle a la terapia de pareja, con estas herramientas posiblemente se sientan más confiados y ver cómo el proceso se va dando. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues algo más, No, o ya nada no. más invitarlos para el próximo miércoles. Concluimos con el capítulo de conclusiones, que está muy interesante también el capítulo porque eh, proporciona ideas muy resumidas, sintetizadas, que se desprenden de todos estos capítulos de los cuales hemos hablado. Ok, bueno, pues ya nos vamos, Emanuel. Por lo pronto no hay ningún comentario, pero estaremos al pendiente. Les recordamos que estas transmisiones quedan alojadas tanto en el canal de YouTube como en la página de Facebook, que las localizan como conversaciones sobre terapia sistémica. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos. Bueno, entonces nos vemos el siguiente miércoles 16 de diciembre para concluir las transmisiones del año y luego iniciamos el 6 de enero con fundamentos de terapia familiar de Lynn Hoffman. Bueno, Correcto. cuídense mucho. Bye. Hasta luego. Bye.